Vamos a hablar un poco de violencias cibernéticas y de la persona. ¿Qué es poner, y ya voy para allá, qué es poner en incapacidad a una persona? Por ejemplo, darle estas drogas en los licores, embriagarla, drogarla y aprovecharse de eso, atarla, subirla a un espacio donde yo tengo el control y el dominio. Eso es poner en incapacidad a una persona. Aprovecharse del estado de inconsciencia. Aprovecharse que la persona ya está ebria, yo no la emborraché, yo no la drogué, ya estaba ebria y me aproveché de eso. O lo que ha sucedido, y algo que me pareció maravilloso que se cambió y que se hizo conciencia, esto que le pasaba a muchas mujeres que decían, no, yo me desperté y mi esposo ya estaba encima mío en peloto y pues así fue que nació el niño. Ahí hay una violencia solo que no se había asumido porque, pues dentro del matrimonio estaba permitido. De hecho, hay una canción espantosa de José José sobre el tema. Después creo que la tengo entre el vínculo. Ahora sí vamos al acoso y empezamos a responder la pregunta del compañero. Sucede que la Corte Suprema de Justicia en el año 2016 nos dice que el acoso, para que sea acoso sexual, no acoso laboral, acoso sexual, tiene que ser repetido en el tiempo. Y eso se nos vuelve, es una acción al aire, diría el código. Tiene que ser repetido en el tiempo. Pero ¿qué sucede? Ustedes mujeres, si quieren asentir con la cabeza, si no ofrezcas, es como para llevar una imagen, no tienen un lugar al que ustedes no les gusta pasar porque se sienten observadas y nada solas. Por regla general hay un sitio así. Para un poquito de trabajo, ten en cuenta estos conceptos que son básicos para entender el trabajo seguir. Cuando nosotros hablamos de violencias y violencias virtuales, estamos diciendo que hay un espacio donde se cubre esa violencia. Hay un lugar. Hay un espacio-tiempo. Les repito que si yo estuve 8 horas navegando en internet, no quiere decir que no hice nada. No, estuve en un sitio. Ustedes no les ha pasado que tienen amigos con los que se hablan muy bien en línea, que se cuentan chistes y se llevan súper bien, pero cuando están en persona, buenas tardes, con permiso, ¿cómo están? ¿No les ha pasado? Doctor, con permiso. ¿No les ha pasado? Hay muchas relaciones que ya se han construido así, y eso no quiere decir que sean más amigos o menos amigos. Cuando no existía la red, solo tenía amigos con los que jugaba fútbol y solo se veía para jugar fútbol. Otros con los que leía y solo se veía para leer, y así. Aquí también pasa lo mismo. Hay un espacio, hay un tiempo, hay un lugar, y por lo tanto al haber un lugar se ejercen relaciones cariñosas, relaciones afectuosas, y también se puede vivir conflictos. O quien no ha tenido discusiones en Facebook o en Twitter, quien no se ha enganchado de forma apasionada en textos que fácilmente podrían componer un artículo académico en una revista indexada, malgastados ahí. Hay un conflicto. ¿Quién no ha vivido? Bueno, no todos, pero ¿quién no ha evidenciado que las personas han sufrido de violencia a través de estas redes sociales? ¿Hay alguien que crea o que no conozca ningún caso de violencia en redes sociales? Opa, listo, bien. Y también hay delitos a través de redes sociales. Se pueden cometer delitos. O se pueden cometer delitos cibernéticos. Si ustedes les envían y les dicen, el Banco de la Vivienda le ofrece, le tiene un crédito preaprobado de 120 millones, y ustedes, un contratista como yo, no lo hagan. Eso es mentira, no le van a aprobar esa cantidad de tabla. Ahí hay un delito, y se cometió por medios ciudadanos. Si a usted les empieza a llegar información vía redes sociales, quiere decir que va a haber una interacción. Y esa interacción puede ser lícita o puede ser ilícita y puede ser ilegal. Es decir, puede violar o no violar derechos fundamentales y puede ir en contra de
el Código Penal. Y aquí vamos a hablar particularmente de un espacio donde se puede llevar, donde hay acoso virtual, o lo que nosotros conocemos como bullying. Puede ser virtual. Hay unos tipos penales que funcionan para eso, como el 210A. Y vamos a hablar de el trata de personas, el delito de trata de personas. Y tipos de violencias de carácter sexual, que son las que se han crecido muchísimo a través de las redes sociales, a través de los espacios, de este de este espacio-tiempo, perdón, que es la virtualidad. Vamos a verlo por acá. Vamos a arrancar con los delitos de carácter sexual. Esta clasificación es la clasificación que hacen los teóricos sobre los tipos de delitos sexuales. Ellos los dividen en tres. La división en tres de los delitos sexuales, o una división con pocas categorías, es una buena división, por lo menos técnicamente. ¿Por qué? Porque es más fácil identificarlos, es más fácil entenderlos y es más fácil hacer la clasificación de la información. No obstante, la práctica del programa para la atención y prevención de la agresión sexual, o programa PASOS, ha llevado a este caballerito a proponer una clasificación de más categorías, pero con menos delitos de cada categoría. ¿Esto por qué? Porque la gente fácilmente se confunde con la categoría anterior y mete como delitos abusivos cualquier cosa, y fácilmente le quita importancia o sobredimensiona algunas otras conductas. Creo que esta clasificación ayuda a que sea más exacta y más certera. Es la que les voy a proponer. No obstante, los que van a tener la diapositiva van a tener las dos, para que tengan la posición de los teóricos ellos y pues la mía. ¿Cómo los vamos a clasificar? Hay dos. Perdón. ¿Qué quieres preguntar? Pues para mí no es claro. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Ya se lo voy a explicar. Ahí. La violencia en los delitos de carácter sexual está marcada o está relacionada con el ejercicio de fuerza sobre otro o de presión. No siempre tiene que ser física. Un ejemplo, ustedes conocieron el caso que se dio en pandemia de unos militares que violaron a una niña indígena. ¿Hubo ejercicio de la fuerza? ¿La violentaron? ¿Le pegaron algo? No. Pero la sola figura ya generaba una presión suficiente en que ella sabía que si no accedía iba a arriesgar su vida. Que es que lo consintió. Ya vamos a hablar un poquito de ese tema del consentimiento, que no está. Ese consentimiento muchas veces está marcado por la violencia. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos ejercicios de violencia de diferente tipo. Puede ser psíquica, puede ser o psicológica, verbal, emocional, económica, patrimonial. Hay muchas formas de violencia y esas están previstas ahí en el código. ¿Listo? Entonces, pero están previstas como agravantes de los delitos, algo que hace que el delito sea más grave. Solo hay dos delitos que ya tienen la violencia inserta en sí, o sea que ya ese delito es violento y es grave y no necesita que sea agravante el hecho que sea violento. ¿Cuáles son? Acceso carnal violento y acto sexual violento. Artículos 205, 206, que los encontrarán en el código. ¿Cuál es la diferencia entre el acceso y el acto carnal violento? El acceso implica la penetración a cualquier parte del cuerpo con cualquier otra parte del cuerpo. Hay una excepción, es vía oral, con algún objeto. Por ejemplo, si Ivonne estamos hablando y me dice, ay, cállese, y coge el marcador y me lo mete en la boca, pues no tiene intenciones sexuales, ahí no habría acceso carnal violento, pero sí lo habría en las otras situaciones. Es decir, si el acceso es vaginal, anal o es genital hacia la boca, ahí sí hay acceso carnal violento. ¿Listo? Hay un acceso al cuerpo del otro. ¿Qué implica la violencia? Que exista coerción a la otra persona. ¿Listo? Ahí es violento. ¿Cuál es la diferencia con los actos sexuales violentos? Que no hay penetración al cuerpo. El manoseo.
lo que nosotros entendemos vulgarmente como el manoseo, o los tocamientos violentos, ahí hay un delito de carácter sexual, que es un acto sexual, no necesariamente hay acceso a la penetración. ¿Listo? Hay dos delitos que son muy complejos y en estos días un padre en un encuentro que tuvimos me dio una pista, un ejemplo muy brusco me pareció, pero muy claro. Vamos a hablar del acceso carnal abusivo con menor de 14 años y los actos sexuales con menor de 14 años. Ya tenemos la diferencia entre acceso y acto, ¿cierto? Tanto el acceso como el acto con menor de 14 años está prohibido. Punto. Es una categoría objetiva. ¿Qué quiere decir? Que no importa si esta persona menor de 14 años, esta niña o este niño, de hasta 13 años con 364 días, dice que quiere y está de acuerdo, y es más, lo propone y lo busca, no es suficiente. Y este papá me puso un ejemplo maravilloso y dice, claro, lo que pasa es que nosotros no entendemos la capacidad, pero sí lo podemos entender por otro ejemplo, y es con la pornografía. Que la persona desde los 14 años en adelante tenga capacidad o jurídica para sostener relaciones sexuales no quiere decir que tenga absoluta libertad en su sexualidad. Por ejemplo, él decía, si mi hijo de 16 años dice, voy a grabar una película porno, mi sueño, yo me proyecto como actor porno, eso es lo que yo quiero hacer en mi vida, y lo voy a grabar ya, pongo mis recursos, ¿es legal? ¿Está permitido? ¿Está permitido? No está permitido. No puede. Él quiere, está consciente, es su proyecto de vida, es lo que quiere hacer con él. ¿Tiene la libertad para hacerlo? No. Esa libertad jurídica, ¿por qué se limitó? ¿Por qué se creó? Esa libertad jurídica no se crea porque el derecho así lo quiso. Un poco sí. Sucede que el derecho llega tarde a las discusiones de las ciencias sociales casi siempre. Los estudios psicosociales desde mitad del siglo pasado ya hablan de las etapas del desarrollo y empiezan a hablar que las relaciones sexuales requieren más que la capacidad física. Debe haber una capacidad psíquica, debe haber una intención, debe haber una comprensión de lo que implica. Y esa comprensión, por regla general, tiene unos límites que aquí nosotros establecimos la básica, que es hasta los 14 años. Hay otros muy pocos países que lo tienen hasta los 16. Entonces, nosotros establecimos el límite a través de otros estudios. Lo que pasa es que nosotros, los adultos, no nos actualizaron el Código Penal y llegamos con lo que le sucedió a nuestras abuelas y bisabuelas que desde los 12 años ya tenían hijos. Y lo normalizamos, pero ya desde hace un tiempo se está diciendo eso no está tan bien. Son niños y son niñas que no deberían estar sosteniendo relaciones sexuales. Quien sostiene una relación sexual con esta niña o este niño va a recibir una sanción. ¿Y una sanción de qué tipo? De tipo penal. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna duda? Está relacionado cuando hay acoso. O sea, cuando empiezo el piropeo, la perseguidera, la tocadera, la punción en las costillas, no jodan con esa nada de punción en las costillas a la otra gente, que eso empieza a configurarse acoso. Sí, no es consentido. Que los masajes en el hombro, no jodan. Dejen la manoseadera. El hostigamiento, el asedio físico y verbal. Hay una cosa muy chévere que se llaman los 4 presupuestos del consentimiento, que es la información, la claridad de la información, que yo la esté dando y que la otra persona sepa cuál es la información y que tengamos claro que vamos a consentir la relación. Hay gente que dice, no, pero ¿cómo así? Entonces ahora nos toca hacer contratos. No es que les toque hacer contratos, es que nos toca cambiar la forma en que nosotros hemos ejercido, sobre todo los hombres, que nos metimos en la cabeza que somos los galanes y que somos los que vamos a conquistar. Además el término feísimo, vamos en plan de conquistadores, de cazadores.
Pero tenemos que modificar esas formas porque muchas veces son violentas, muchas veces son agresivas y las normalizamos y asumimos que estaban bien, pero fácilmente las mujeres se han dado una pela muy bien dada y todavía se está dando para que esas cosas no se sigan reproduciendo porque no están bien. Y si la persona que recibe nuestros halagos dice que no son halagadores, que no son chéveres, pues deberíamos pararle bolas y dejar de hacerlo, como mínimo. Ahora, vámonos al de pornografía. Si yo tengo a mi pareja, yo mayor de edad, aunque no lo crea, tengo a mi pareja, tengo a mi pareja y nos enviamos fotos desnudos, nos grabamos, nos filmamos, en términos sexuales, ¿no? Producimos y lo montamos en páginas o lo vendemos, no sé, lo ofrecemos, estamos cometiendo un delito, estamos cometiendo el delito de pornografía. Los dos lo hacemos y los dos queremos hacerlo. Ahí no hay delito de pornografía, ahí no hay delito. ¿Por qué? Somos mayores de edad, estamos ejerciendo nuestra sexualidad y es consensual, que si se haga requisito de consentimiento, ¿no? Si ella y yo nos grabamos y yo después lo empiezo a vender sin el consentimiento de ella, ahí sí se comete un delito. Pero si los dos lo consensuamos, lo entendemos y decidimos hacerlo, no hay delito. Pero si estos menores de 18 años también están seguros y lo hacen, así estén seguros, así ellos hayan constituido una productora y lo hayan hecho, es delito. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de un video con menor de edad, ya sería como un trabajo. Y la explotación sexual está tipificada como los peores trabajos. Y obviamente cuando es el menor de edad, pues obviamente son los peores trabajos. Para un menor de edad, referirse o utilizar un sistema para trabajar, tienen que ser unos trabajos totalmente diferentes. Y obviamente estamos hablando de la pornografía y delitos sexuales. El cuerpo también está prohibido. Perfecto, y eso me sirve para aclarar una cosa, es totalmente cierto lo que él dice, pero hay una cosa para diferenciar. Así sea gratuito, es delito. Claro, cuando hay explotación, se configura pornografía más explotación, dos delitos con una sola conducta. Cuando hay comercio, pero el solo filmarse ya es delito. Sucedió en el 2016, 2015-2016, el auge de Snapchat. Yo no sé si funciona todavía así, yo soy muy malo en redes sociales. Si ustedes me llegan a encontrar en redes sociales y me escriben, excúsenme porque me demoro en responderles porque no me entero. Me entero es cuando me dice mi hija, ay, tienes como 20 números ahí, entonces, ay, copucha. Ahí es cuando lo descubro. ¿Qué sucede qué sucedía con Snapchat? Snapchat te permitía tomar la foto y no duraba, se borraba. ¿Todavía funciona así? Ok. Lo utilizaron mucho para tomar fotos de las compañeras desnudas o videos de sus compañeras o de sus parejas sentimentales si eran niñas y las repartían entre sus amigos y no duraban en los celulares y era muy difícil rastrearlo, era muy complicado, pero se configuraba solo por poseer, solo por tenerlo se configura delito. Solo por tenerlo. Imagínense que hay un sticker, yo acabo, hace unos meses acabo de perder a varios familiares porque los saqué de mi vida a patadas, porque me empezaron a mandar estos stickers de unos niños, o sea, era evidente que eran niños y el Código de Infancia y Adolescencia dice, si usted tiene dudas si son mayores de edad o son niños, son niños. Trátelos como niños y presuma a los niños. Y eran dos personas que parecían ser menores de edad que al parecer iban ya a tener una relación sexual. O sea, ya el contenido era explícito sobre una relación sexual. Ahí ya hay poder. Si yo no tengo mi celular, estoy cometiendo el delito de posesión. Ay, pero es que me lo envió un amigo. Si usted no lo borra y lo mantiene, usted lo posee. Usted cometió un delito.
Si usted pues lo porta en el celular, obviamente, y si usted lo transmite, si usted se lo envía como sticker a los otros compañeros haciéndose bromas, vea que lo está transmitiendo. Y en el sticker, que se volvió la forma más, ahorita la más veloz, La forma de hablar también. y una forma de hablar, una forma de comunicación. Ahora, la exhibición siempre es mucho más sencilla. ¿Listo? Ven cómo muy fácilmente los jóvenes pueden estar reproduciendo esta información fácilmente. Y ahí estaríamos ante estos delitos. Ojo, aunque entre adultos los nudes, los packs, el sexting son permitidos, son acciones permitidas, son de parte del libre ejercicio de la sexualidad, otra vez consensuada, por amor de Dios, consensuada. Hace parte del ejercicio de la libertad sexual. En adolescentes siempre va a ser delito, por más consensuado. Si hay un adolescente en la relación, va a ser delito. Siempre, aunque en adultos, sea una actividad natural del ejercicio de la sexualidad. ¿Y entre adolescentes? Entre adolescentes también es delito. Ok. Bueno, los nudes son, aquí lo estoy utilizando y me gustó, entonces voy a empezar a averiguar un poco. Sucede que en México y en España ya hay una tipificación frente a nudes, packs y sexting. Así, con estos términos, entonces me tocó averiguar qué era. Los nudes son los desnudos, enviar desnudos. Los packs son las fotos o imágenes de genitales. Y el sexting está relacionado con el compartir o sostener relaciones sexuales de forma virtual. Entonces, una webcam, hay una niña o un niño, hay un ejercicio de sexting. Pero cuando tú dices fotos en genitales, ¿Fotos qué? Genitales. Senos, cola, vagina, pene. En principio, esos serían los packs. ¿Listo? ¿Qué? Bueno, yo soy maestra de quinto y también escucho las conversaciones de los chicos de bachillerato y el significado que ellos tienen de packs es muy distinto. Referencia a paquete, y el paquete es el paquete completo, video, arriba, abajo, rostro, bueno, o sea, es un paquete y de hecho se venden, o sea, son paquetes que se venden. Yo te vendo el paquete de mis videos, de mis fotos, de mis acercamientos, ¿sí? Entonces, a eso hace la referencia el pack. No, pero el PAX ahí es un uso adicional, porque el PAX hace referencia, de hecho surge, ese sí lo averigué muy bien, hace al paquete que tenemos nosotros, al paquete, a la caja de pilas. Pero lo están utilizando como lo que se ve, eso es en términos comerciales. Y no, pero también, o sea, es intercambiar el paquete. Si ya sabes que el paquete no es mándeme una sola foto, sino mándeme el O sea, paquete. que hay términos comerciales O sea, adicionales. Ok, bien. Gracias. pienso que es importante lo que dice la compañera frente O sea, a esos lenguajes que están manejando dentro de las instituciones, colegios y demás, ¿no? Lo digo porque tengo una hija adolescente y ella llega con varias historias de lo que pasa en su salón y pienso que es un tema que debería ya como quitarse esa estigmatización, tanto como padres, cuidadores, docentes y las instituciones. Es como un comentario porque sí he escuchado también el término que dice la compañera ahí, entonces es una alarma, está disparadísima. Hay una cosa interesante. Aquí, esto, en México y España ya tiene legislación específica. Nosotros no la tenemos con estos nombres, pero entra dentro de los otros delitos, sobre todo con el de pornografía como de 18 años. Ahí entra, sin ningún lío. Hay una cosa muy interesante y es la mayoría de jóvenes que están ingresando al sistema de responsabilidad penal para adolescentes por delitos de carácter sexual, lo están haciendo porque de verdad han tenido una pésima formación en sexualidad. Claro, ¿eso qué tiene que ver? Que nosotros como adultos también tuvimos una pésima educación en sexualidad y es lo que estamos transmitiendo. Eso no quiere, pero hay una cosa que es muy importante diferenciar, una cosa es ser abierto con los términos de sexualidad, dar buena educación sexual, no empezar a jugar con tabús y a esconder la situación, pero no podemos pasar a transgredir a transgredir la integridad sexual de estas niñas y niños. Les voy a poner un caso, este caso sucedió se me olvidó el municipio, ya se los voy a decir.
el papá estaba diciendo, vamos a ser muy abiertos con la sexualidad, vamos a hablar a calzón quitado, y se fue quitando los calzones y le fue diciendo a la señorita, este es el pene, tóquenlo, hágame, por favor. Ahí, yo no sé si es que soy muy mojigato, muy viejo, o muy jurídico, pero eso es un delito. Ahí ya traspasó la línea. ¿Sí ven? Muchas veces ustedes cuando estén hablando con los padres, y lo sé porque en la semana hablo con 5 o 6 familias, llevan argumentos al absurdo. Entonces le voy a poner películas pornográficas para que se eduque. Y yo no, pues si se está educando así, lo primero que ustedes tienen que empezar a ver es cuando el argumento es absurdo y empezar a alimentarlo desde el mismo absurdo. Y en ese escenario fue que el papá del ejemplo de no hay libertad absoluta, aunque puedan tener relaciones sexuales después de los 14 años, me pareció un ejemplo increíble porque rompió muchos absurdos que se estaban dando en la discusión. Ya me dijeron que terminaba acá, porque si no íbamos a seguir otra hora y media. No mentiras. Les agradezco mucho el tiempo. Del equipo de profesionales de la Fundación Renacer, nosotros como organización, de pronto si han escuchado hablar, tenemos 34 años de trabajo a nivel del territorio nacional, combatiendo la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y la trata de personas. A eso nos dedicamos. En 3 líneas básicas, rápidamente un poco para que reconozcan la atención a las víctimas. La hacemos desde hace 34 años. Yo particularmente he sido terapeuta de víctimas por 24 años. Hacemos investigación del delito para reconocer, y lo hemos hecho afortunadamente, hemos tenido la oportunidad de ir por el territorio nacional reconociendo dinámicas, factores de riesgo, actores involucrados, contextos, escenarios, etcétera, para poder entender el delito, para poder, más allá de un poco la tipificación penal de la que el compañero nos hablaba en la sesión anterior, poder entender cómo funcionan los territorios, porque aunque está muy claro aparentemente en el tipo penal, hay todas unas dinámicas e imaginarios alrededor de la explotación sexual que hacen que una situación como esta se vuelva, llamémosla de alguna manera, se enraice socialmente, se vuelva parte del paisaje natural, y se den escenarios de invisibilización, naturalización y hasta justificación de este delito en menores de edad. Entonces, y hacemos prevención, que es como nuestra tercera línea de acción, que es un poco lo que estoy compartiendo hoy con ustedes, que es ir a diferentes contextos y a diferentes escenarios y trabajar con diferentes actores para informar sobre qué es la explotación, sobre cómo funciona y en esa medida también, y con todo el respeto, ir deconstruyendo imaginarios que a veces el común de las personas, independientemente que estemos en un rol institucional o en un rol civil o en un rol comunitario, a veces nos creamos en relación con la explotación y por eso se nos dificulta identificarla, intervenirla, abordarla y combatirla también, porque de alguna manera todos y cada uno de los que estamos aquí, con el embalaje institucional o sin él, somos responsables, lo decía el compañero, a partir del interés superior del niño, tenemos la responsabilidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes de cualquier tipo de vulneración. Eso es básicamente lo que hacemos. Como para empezar a explorar ese ejercicio, vamos a conversar un poquito sobre lo que es la explotación. Al igual que el compañero, aquí no es un examen, aquí no hay respuestas buenas ni malas, simplemente respuestas. Y a partir de ahí vamos entrándonos en esa lógica de entender la explotación, de comprenderla y de reconocerla. Voy a utilizar 2 frases, realmente, digamos, tenemos muchísimas para hacer ejercicios de sensibilización, escogí esas 2, porque son las que más se ajustan al contexto que ustedes trabajan y un poco en la línea de lo que Catherine me decía que quería que pudiera hacer con cada uno y cada una de ustedes. La primera frase dice: los niños y niñas que son explotados sexualmente lo hacen porque quieren o porque les gusta. ¿Qué opinan de esa frase? Ahí como está dicho. Yo siento que esa frase es muy
utilizada a veces por los adultos que quieren justificar actos sexuales violentos. Lo he escuchado bastante. Sí, se escucha mucho. Sí, ella le frase gusta, como, es que ella le gusta, ella quiere. Sí. Creo que es que hay, perdona, Tranquila, tranquila. en muchas ocasiones lo que hacemos es que, fuera del hecho que violentamos a los niños, ellos son los culpables de nuestra acción. Cuando nosotros somos los adultos, somos los conscientes de lo que estamos realizando, pero siempre culpabilizamos y responsabilizamos es al niño o a la niña que efectivamente fue violentada. Muchísimas gracias. Yo creo que esta frase ejemplifica en gran medida cómo justificamos como sociedad aquella situación que está viviendo una persona sometida, ¿sí? Que está incapaz de responder frente a la situación que está haciendo, en este caso, un tema de explotación sexual. Que hago el símil, por ejemplo, cuando una mujer está siendo víctima de violencias y que la sociedad siempre le responde como, pues que usted está ahí porque quiere, váyase de la casa y ya, pero hay un sometimiento psicológico que hace. Hay unos procesos debajo que no entendemos y por eso emitimos este tipo. Listo, muy bien, etcétera, en relación, como dice el tipo penal, la pornografía infantil y en relación con el turismo sexual. Pero partiendo, como lo decía la compañera, de los enfoques de protección integral, derechos, etc., no se habla de pornografía infantil, se habla de producción de material de abuso infantil. Eso es un sentido que ya se está tomando desde la lógica de los diálogos. Lo que pasa es que el tipo penal sigue reforzando, desafortunadamente estamos ahí como en la idea de promulgar un ejercicio para hacer ese cambio de redacción. Y no se habla de turismo sexual, se habla de explotación sexual en el contexto de viajes y turismo. ¿Por qué? Porque no existe un tipo que se llame turismo sexual. La misma OMT, la Organización Mundial del Turismo, ha pautado a nivel internacional reglas claras para decir que no existe el turismo sexual, que no se avala el turismo sexual como un tipo de turismo. Se habla de la explotación sexual asociada a los contextos de viajes y turismo, que es otra cosa diferente. Pero eso también es importante irlo manejando y teniendo en cuenta, porque como reza en el Código Penal, todavía se están utilizando estos términos. Sigue como reforzando también como esa lógica de pensar que existe el turismo sexual o pensar que existe la pornografía infantil, aunque se tipifiquen como delito, ¿no? Es como decir que la explotación sexual es una peor forma de trabajo infantil. La explotación sexual no puede ser considerado trabajo, ni siquiera si se menciona como peor forma, ¿sí? Porque el trabajo tiene todas unas concomitantes, unos elementos a tomar en cuenta. Y aunque le hablemos de peor forma de trabajo infantil, al decirle trabajo, peor forma de trabajo infantil, estamos de alguna manera en el lenguaje, y el lenguaje tiene poder, estamos de alguna manera concediendo esa lógica de que puede ser considerado una forma de trabajo. ¿Listo? Entonces, simplemente ahí, pero entonces volvámonos al tema, miremos las tres opciones que se han acuñado a lo largo de este ejercicio sobre estas frases relacionadas. Dice la primera, queda claro que los menores de 18 no se prostituyen, sino que son explotados sexualmente a través de la prostitución, son vulnerables a la manipulación económica, el chantaje afectivo, la intimidación, la amenaza, seducción, engaño por parte de sus victimarios. Ese es el primero. El segundo, claro que sí, entonces ¿cómo se explica? Que sean ellos mismos quienes exhiban, hagan las propuestas a los posibles clientes, ellos y ellas se ofrecen. Y la tercera dice, dudo un poco de eso y sobre todo con los más pequeños. Pero los más grandecitos saben bien lo que están haciendo y uno no los ve oídos. Ahora les hago una pregunta. A partir de estas tres opciones, para dar una explicación a esa frase inicial, ¿cuál creen ustedes que socialmente es la más común? No la correcta, porque ya sabemos aquí todos y muchas gracias por sus opiniones, están en la lógica y entienden perfectamente de qué estamos hablando. Pero en la lógica social como está, en los contextos donde ustedes intervienen, donde ustedes están haciendo el trabajo, las escuelas, los colegios, las comisarías, no sé, el personal vaya acá, el compañero de la policía, ¿cuál de esas tres explicaciones allá? La opción C. Tú dices que la opción C. Porque se tiende a crear el imaginario de los niños y las niñas tienen
además, hay una lógica bueno, la primera está clara, yo creo que ahí estamos todos claros y preguntarles si ustedes apoyarían la primera, exacto. Pero entre la segunda y la tercera, que es básicamente lo que socialmente uno encuentra en los diferentes escenarios y contextos, tenemos dos lógicas aquí para entender un poco cómo empieza a funcionar la explotación sexual y cómo la explotación sexual empieza a ser asumida, sobre todo comunitariamente. Y es el hecho de que al entender la dinámica de explotación sexual, observamos una idea y es que las víctimas, como pasa con la trata de personas, casi nunca se asumen como víctimas. Aquí el compañero nos hablaba del tipo penal de la explotación, sobre la inducción, el proxenetismo, sí, todo eso nos hablaba. Pero ¿qué hay con la víctima? ¿Qué hay con ese adolescente, con ese niño, con esa niña? Y esas dinámicas que estos proxenetas y estos explotadores manejan alrededor de ellos. Y en esas dinámicas, estos chicos y estas chicas terminan estando absolutamente convencidos, y créanmelo con conocimiento de causa, absolutamente convencidos que ellos son partícipes activos de su propia explotación. Y eso, desde los derechos humanos, está absolutamente desestimado. Ningún ser humano, dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, puede consentir su propia explotación. Por eso se hablaba del tema de consentimiento, el compañero lo alcanzó a mencionar. Y por eso en la explotación sexual no se puede hablar de consentimiento. Por un motivo. Así la niña esté prácticamente en bola, en la zona del Santa Fe, parada en una esquina, arrojándosele a los taxis que pasan, proponiendo una serie inimaginable de situaciones por tarifas específicas ya pactadas. Así la niña de 16 años, voy a poner ese ejemplo también muy claro, a un docente de una institución educativa llegue, le cierre la puerta estando solos, se le desnuda y le diga qué necesita para que me haga pasar la materia. Así sea así. ¿Sí me hago entender? Así sea ella o él la que proponga, la que diga, la que establezca las condiciones, la que pacte las tarifas y diga cómo hacerlo. No hay consentimiento. No existe consentimiento. ¿Y por qué? Porque la explotación sexual en sí misma implica, y ya lo vamos a ver ahorita más adelante, una serie de factores interrelacionados que han operado sobre ese ser humano, en este caso un menor de edad, que todos creo que saben, no tiene las capacidades ni ha desarrollado cognitivamente ni emocionalmente sus funciones para definir un criterio de decisión. Así la ley lo diga en los 14 años y sobre la libertad sexual, que el compañero también nos lo mencionó, pero no está lo suficientemente desarrollado para asumir una decisión de este nivel. Y años con este señor, yo me casé muy niña, sin conocer de la vida, entonces el coste tan alto de perdiendo su juventud, el proceso de reconocimiento de que realmente fueron víctimas, mira, a veces toma décadas y es un proceso de reconstrucción muy duro para esto. Tú me has hecho recordar cuando en el 2009 con la Secretaría de la Mujer hicimos un ejercicio como una alianza para hacer un ejercicio de sensibilización y recogíamos unos datos importantes en relación con el matrimonio servil en las localidades. Y no nos íbamos a lo que estaba sucediendo en el momento, sino a eso que estás contando, a esta mujer, que es una mujer ya de 30, con un sujeto de 60, ¿sí? Que efectivamente empezó esa relación muy joven y que viene reportando violencia intrafamiliar. ¿Sí? Entonces, no logramos, porque ese no era el objeto del convenio en ese momento, pero nos llamaba mucho la atención con las profesionales en ese momento sentadas conversando, de cómo este tipo de relaciones asimétricas basadas en la explotación desde la figura de matrimonio servil podrían ser una de las puertas de entrada a lo que hoy ya, y estoy hablando de 2009, no estoy hablando de 13, 14 años atrás, cuando no se hablaba mucho del tema del feminicidio, ni se hablaba mucho, sí, estaba la Secretaría de Mujer siempre abanderando esta lógica, por eso te decía, me recuerda mucho con tus compañeritas en ese momento hacer estos ejercicios, pero en este momento ya se habla del feminicidio, la violencia intrafamiliar, la mujer como víctima, etc. Pero como estos escenarios también desde la modalidad de explotación, ya con mujeres adultas, son la puerta de entrada para las lógicas de violencia intrafamiliar y posible feminicidio.
Porque efectivamente esas lógicas de poder, así esta mujer se vuelva adulta, y tú lo estás diciendo, de alguna manera se acostumbra a esa sujeción, a ese control, y ya tú puedes ser una mujer adulta y poder liberarte de este sujeto. Pero cuando ya lo quieres hacer, entonces es que vienen, si no es conmigo, es con nadie, y todas estas lógicas que ya sabemos que tienen que ver con el tema de la figura de la violencia y el feminismo. Y muchas gracias en ese sentido. Bueno, actores involucrados en la explotación sexual, se reconocen los tres tipos. El niño o la niña no es un actor, es una víctima, eso por favor tenerlo siempre presente, pero hay dos actores que son la figura del proxeneta, la figura del explotador, de la que ya les hablaba por temas de roles de género. El explotador es el que demanda y el proxeneta, sin distingo de género, vuelvo digo, aquí hay una lógica de puede ser mujeres o hombres, aquí no hay una única posibilidad, son los que invitan, inducen, seducen, preparan el escenario, facilitan, por ejemplo los administradores de los negocios, los taxistas, los botones de los hoteles cuando dan información se convierten de alguna manera en intermediarios, cualquier persona que promueva o facilite la explotación sexual de un niño o una niña menor de 18 años está participando dentro de la cadena de la explotación. Y se los decía, la ley, de pronto no fue tan claro por decir, pero por ejemplo los verbos rectores, en una de las modalidades que se llama utilización en prostitución, que es como la más general, dice el que contacte, promueva, induzca, establezca el contacto, hace parte de la cadena de explotación, o sea, cualquiera puede hacer parte de la cadena de explotación. Por eso en la lógica del delito de mandar, yo decía, solo por solicitar ya estás cometiendo un delito. Por eso en la lógica penal, por el resto, la ley de verdad sí fue creada entendiendo cómo funciona la explotación sexual. Es decir, que la explotación sexual no se remite solo al momento de la consumación, ¿sí? Sino que hay todo un proceso que viene antes de, para llegar a ese punto. Y ahí poder entender también, si quieres regálame la siguiente, poder entender que hay toda una lógica de factores. Hay toda una lista de factores que influyen para llegar a ese momento de la consumación. Por eso no se puede pretender definir la explotación desde ese niño o esa niña ofreciéndose. ¿Sí? Desde ese niño o esa niña ofreciéndose. Porque es que no es eso, no se limita solo a eso, se limita a toda una serie de situaciones que sucedieron previas para lograr llegar a ese punto o a ese nivel. Reconocemos tres tipos de factores, los socioculturales, ya los hemos hablado un poco acá en general, como socialmente las excusas, como socialmente los juicios, como socialmente, lo decían por acá, revictimizamos. Es decir, no solamente es víctima por el hecho de ya ser vulnerada o violentada, sino que además la volvemos responsable de esa vulneración. Usted decidió, usted dijo que sí, usted se ofreció, usted quiso, usted se fue por allá, usted. ¿Sí? Toda esa lógica, por ejemplo, machista, de la que ya habíamos conversado también, que nos pone en una sociedad que sigue, a pesar de los esfuerzos, a pesar de lo que hacemos, a pesar de los discursos, de las luchas, nos sigue colocando en posiciones de verticalidad en las relaciones de los roles de género. Seguimos estando nosotros ahí, teniendo que seguir luchando por posicionarnos en igualdad de derechos. Si no, no existieran todas estas iniciativas desde lo privado, desde lo público, precisamente en ese proceso de reivindicación de derechos, porque aún persiste esa sociedad ciega. También hay una lógica de no asumir al chico como sujeto de derechos, se lo mencionaba en algún momento. Los niños son objetos de posesión, mi hijo, mi hija, ¿sí? El niño o la niña que se sienta ahí sobre el que se decide, sin tener en cuenta que él también tiene participación. Y sobre eso, digamos, señora. Compañera, otra cosa es que no solamente somos nosotras las mujeres, los niños también. Y en muchas ocasiones invisibilizamos que ellos también están sufriendo estos traumas. Sí, claro, es una lucha porque nosotros, digamos, desde lo histórico hemos generado la reivindicación de nuestros derechos. Pero hoy en día vemos que
que los niños también están siendo abusados, también están siendo explotados y también tenemos que empezar a trabajar desde allí y concientizarnos de que es para todos, para los dos géneros. Sí, tienes razón. El tema de la violencia, y gracias por el aporte, porque también me permite abrir un escenario de la lógica de entender que efectivamente, aunque vuelve también la cifra a darnos una fuerte posición femenina en la lógica de las víctimas de explotación y trata de personas, es decir, hay más mujeres víctimas de trata, hay más mujeres en situación de prostitución, hay más mujeres, niñas y adolescentes siendo explotadas sexualmente, los hombres, niños, varones también lo son. Y las personas trans, ¿no? Porque también tenemos que tener en cuenta el tema de la identidad diversa de género y la orientación diversa también. Entonces, estas también son lógicas, aunque en algún momento una profesional, una niña feminista muy fuerte hacía la discusión, y lo entiendo y puede tener cierto nivel de razón, sin desconocer el tema del sexo masculino, y es que sobre todo en la posición trans los que son explotados son los que asumen sobre todo identidad femenina. Entonces sigue siendo la imagen de lo femenino como ese cliché relacionado del cuerpo femenino, así se hace una persona trans, una chica trans, digamos biológicamente hombre, pero transitando a lo femenino, está siendo explotada por lo que significa verte como mujer, o lo que significa expresarte o desde tu identidad convertirte en una mujer, ¿sí? Entonces, pues sí, hay una lógica también cierta en eso, pero no hay que dejar de lado, y es cierto, y a nivel internacional, por ejemplo, también se están haciendo muchos avances y discusiones y conversaciones en relación con el tema del hombre, del niño varón como víctima de explotación sexual, porque sí se ha desdibujado socialmente mucho la figura como si a los varones no les pasara, a los niños varones no les pasara, y estamos siendo sesgados en la prevención que hacemos, ¿sí? Porque lo enfocamos solamente a las niñas y dejamos de lado los niños. Muchísimas gracias. Regálame. Se terminó convirtiendo en un espacio propicio, ya lo era, antes de, yo no estoy diciendo que antes de no se daba, antes de pandemia ya los entornos digitales, sobre todo las redes sociales, se habían convertido en sitios de contacto para los niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? O sea, antes el sitio de contacto, hace 20 años, cuando yo llegué a la ciudad de Bogotá, yo no soy de acá, llegué, me trasladaron, yo trabajaba en otra ciudad, y me trasladaron para acá. Salíamos a hacer lo que nosotros llamamos en la lógica de nuestra metodología del acercamiento. Entonces nos íbamos a los lugares donde creíamos o georreferenciábamos que podía estar habiendo explotación sexual, para identificar cómo los sitios de contacto eran netamente físicos. Un parque, una esquina, un centro comercial, un play, los colegios se volvieron, a la salida de los colegios o al interior de los colegios, sitios de contacto. Imagínense que yo hace como unos 15 años descubrimos una dinámica, lo que pasa es que eso se nos perdió después, una dinámica que sobre todo pasa en Subas, donde los proxenetas matriculaban a niñas con papeles y todo, las matriculaban y ellas ingresaban al colegio a estudiar con el uniforme, todo, o sea, y estando dentro del colegio obviamente las manipulaban, ellas eran víctimas también de alguna manera, y lo que hacía era, cuando la niña estaba matriculada, hacían un gancho con las otras amigas para un tema, en ese momento se reconocía como pornografía todavía, entonces las invitaba a que si querían ser modelos para tomarse fotos, videos, las llevaba a un sitio X, más o menos se identificaron en ese colegio donde trabajamos unas 15 víctimas, más o menos lograba esta niña enganchar 15 chicas y las llevaban a un estudio fotográfico, les sacaban videos, fotografías y las distribuían. Estoy hablando de una modalidad de hace 15 años, más o menos. Entonces, a lo que voy es que todo era físico, o sea, todo se hacía de forma presencial, como se llama ahora. ¿Sí? Porque ahora es lo híbrido, lo presencial y lo virtual. Estos son todos temas que nos han surgido a partir de estas nuevas formas de relacionamiento virtual. Entonces, pero ya luego eso fue mutando, eso fue cambiando, y los proxenetas de verdad que son bastante hábiles, hay que reconocerlos. Normalmente a veces ellos están hasta por encima de la misma ley, la reconocen, se la saben, hasta que nosotros mismos o las mismas personas, los jueces, los fiscales, a mí me llama la atención cómo la conocen
porque efectivamente estamos frente a un delito y la burlan y hacen todo lo posible por burlar. El entorno virtual completamente propicio, absolutamente propicio, y más aún porque todos nuestros hijos e hijas son nativos digitales. Nosotros, yo soy, bueno, no sé si aquí hay personas de 20 años más o menos, 20 y algo, pero si somos de ahí para atrás, somos migrantes digitales. Los que nacimos en el siglo pasado somos migrantes digitales. ¿Eso qué significa? Que no nacimos en la era digital, por lo tanto hemos tenido que aprender, hemos tenido que incursionar en la era digital. Nosotros tecleábamos. Los chicos ni siquiera saben qué es un teclado. Les pones una máquina de escribir. Yo con mi hija hago el ejercicio de 12 años, un DVD. ¿Qué es un DVD? ¿Qué es un CD? Me dice. Y yo me siento re vieja, porque para mí el CD era... Yo era del disquete. Imagínense, saque la cuenta. El cassette y el disquete. Y mi hija un día, estaba revisando las cosas viejas que tenía. ¿Qué es eso? Decía él. Un CD. ¿Qué es un CD? Me decía. Entonces yo le explicaba que era un CD, porque ahorita todo está en la nube. Mamá, pero si existe Spotify, ¿para qué tenían eso? ¿Sí? Ahora vinieron los vinilos, ¿no? Con estos artistas, entonces Harry Styles sacó vinilo, entonces ya me tocó ir a comprar un vinilo que me costó 270,000 pesos. Cuando los discos eran, yo me acuerdo cuando yo era niña, mi papá llegaba con los discos, yo tenía de Menudo, de Yuri, de todos estos. Sí, que era la época de uno. No, ellos no, ellos están en otra línea. Pero es una tendencia que se está dando, porque digamos a nivel musical, está volviendo a sacar los vinilos, los cassettes. Pero lo que cuesta. Sí, claro. Porque eso es de colección. Es como tengo Los cassettes, retros, Ya los puedes vender. Utilizan los retros. Mami, yo soy lo más retro que existe, mamita. Yo soy del siglo pasado, mi hija de 12 años. Es que mami, estás muy retro. Cuando empiezo con el tema de la crianza, venga, vamos a hablar. Ay, no, mamá, ya te pusiste retro. ¿Sí? Entonces, es una forma. Entonces, uno también, desde su postura adultocentrista un poco, porque, perdónenme, pero tenemos un poco que aterrizarnos nosotros también. Ay, estos niños de hoy en día, esta juventud de ahora que no sirve para nada, ay, que no tiene futuro el país, se murió esto, mejor. ¿Sí? Y resulta que ella me devuelve, en su lógica adolescencial, me dice, perdónenme. Me dice ella, perdónenme si los que nos están entregando un país muerto miércoles son ustedes. Sí, es frente. A vos, la naturaleza muerta miércoles a punto de extinción. ¿Cómo carga? Porque quiere ser vegana. Sí, están todas las niñas. Ella está ahí, ella quiere ser vegana, ella quiere cambiar el mundo, Greenpeace, no sé qué, ecologito, mejor. Y está bien, está bien. Pero entonces nosotros, desde nuestra postura adultocentrista, ay, desocupada, en vez de estar pensando en estudiar. ¿Sí? Y no me ligo, digamos, en la lógica de entender por qué piensa de esa manera, por qué las redes sociales se les volvieron para ellos ese único y exclusiva forma de relacionamiento, y de tratar en esa lógica de hacer prevención. ¿Sí? El tema no es prohibir, es imposible prohibir. Créanme, es imposible. Si usted le quita un celular a un niño, él va a buscar la manera. Ah, es que yo no dejo que mis hijos tengan celular. Chévere, chévere. Y el tema de las pantallas en la primera infancia, estoy de acuerdo. Pero a mí me pasó. Yo coloqué a mi hija, bueno, en el jardín infantil no les voy a decir nada, íbamos bien. La coloqué en primero de primaria, allá en un colegio más grande, la saqué del jardincito, la puse en un colegio más grande. Llega mi hija y me dice, mamá, quiero un celular. ¿Qué quieres un celular? Tiene 6 años. Es que María Paula tiene uno y la mamá la llama. Y es que con María Paula nos vamos en el recreo y vemos videos en YouTube. En ese tiempo no estaba en Spotify, estoy hablando hace 6 años. Y vemos videos, o sea, por mucho que yo quiera aquí negarle, protegerla y contenerla, ella está en contacto con un medio social que la está exponiendo constantemente, donde ella va a buscar la manera. Entonces, obviamente no le compré el celular se lo compré en bachillerato, toda la primaria de bailecito, como dicen, no, pero espérate, vamos, mira. Se lo compré ahorita, lo tiene en este momento, ¿sí? Pero uno tiene que enseñarles a ellos que existen los riesgos.
a los chicos en el colegio. La compañera me decía, yo sí creía, me parece excelente, que yo tengo unas alternativas, rompecabezas, hay que hablarles, o sea, mantenerlos alejados de la información es mantenerlos en riesgo. Es realmente mantenerlos en riesgo. Ellos son nativos digitales, ellos no van a salir de ahí. Ese es su mundo, ese es el mundo en donde nacieron. La globalización, el internet, las redes sociales, no hay nada que hacer. Vuélvete Amish. ¿Sí conocen la cultura Amish por allá? Vuélvete Amish. Pero de ahí para adelante, nada. Infórmalos. Manténlos al contacto y en información y actualízate tú. Tú que eres migrante digital. No, que eso no va conmigo, que los teléfonos son inteligentes. Nada, tienes la obligación de hacerlo. Tienes la obligación de reconocer TikTok, de reconocer Snapchat, de reconocer Instagram, de reconocer... Entonces, prevención debes saber cómo funciona. Debes saber, es tu obligación saber cómo funciona.